Muy bien, empecemos ya a detalle lo que es el teletrabajo. Como bien sabemos, el teletrabajo no es algo nuevo en México, es algo que ya existía desde antes. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que con todas estas situaciones que pasaron con la COVID, el gobierno se vio obligado a hacer una reforma para estipular de una manera más estricta lo que es el trabajo y definirlo dentro de la Ley Federal del Trabajo. Es por eso que lo definen ahora como la organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo, utilizando obviamente el soporte de las tecnologías de la información y la comunicación. En resumen, pues es el trabajo que se presta desde fuera de oficina a través, bueno, de un computador, una laptop y el Internet. ¿Ok? Veamos primero las ventajas y desventajas que tiene el teletrabajo. Primero, las ventajas que tienen los empleados es que reducen el costo de los gastos del transporte, obviamente, ya que no tienes que estarte transportando y gastar tiempo en moverte de un lado a otro. Otra de las ventajas es que ahorras tiempo en el desplazamiento, lo que acabo de comentar, que tienen mayor autonomía, mayor conciliación con la vida familiar, es decir, que bueno, puedes pasar más tiempo con tus hijos, con tu esposa o viceversa, ¿no? Y la flexibilidad de cuidar a las personas que tenemos a cargo en la familia. Esto pues más para lo que son las madres trabajadoras o los padres trabajadores. Ahora, las desventajas que tienen los trabajadores es que existe una difícil separación entre la vida laboral y la vida familiar. ¿Por qué? Pues porque gastamos nuestro tiempo estando en nuestro domicilio, igual pues nuestros hijos, nuestra pareja pues también están en el domicilio y nos requieren también atención, por lo que pues ahí tenemos que tener mayor organización de nuestros tiempos laborales, ¿no? También puede ser posible el trabajo en días festivos. ¿Esto por qué puede surgir? Pues bueno, porque algunos trabajadores ya no se rigen bajo un horario, sino bajo metas que se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si no cumplo la meta, pues el patrón me va a exigir si que debe entregarlo en cierta fecha, pues tener que trabajar en días festivos, ¿no? También una dificultad para establecer un horario de desconexión. Esto está pasando mucho en varias empresas, ¿no? Donde, bueno, si no termino mi trabajo, pues tengo que estar conectado o el jefe que me escribe y que está ahí al pendiente de qué estoy haciendo, ¿no? También surge el aislamiento. Este es un tema bien interesante porque muchas personas se están viendo afectadas cuando viven solas y no tienen esta interacción con otras personas, con otros compañeros de trabajo y, bueno, surge el aislamiento y puede traer consecuencias psicológicas. También se pierden oportunidades laborales, ya que no tenemos la interacción con el cliente, en el caso de las personas que son de ventas, donde pueden surgir tal vez algunas oportunidades laborales, perdón. Entonces, bueno, esas son algunas desventajas. Ahora veamos las ventajas que tienen las empresas al tener a sus empleados en esta modalidad. Las empresas van a reducir el gasto en general. ¿En qué apartados? Bueno, pagando la renta, por ejemplo, de una oficina. Ya no va a ser necesario pagar la renta porque nuestros trabajadores prestan servicio desde su domicilio. También la electricidad, pues ya no la vamos a estar pagando y el internet de la oficina tampoco. Pero van a surgir otros gastos que veremos más adelante, ¿vale? También se reduce la rotación de personal. Esto es algo que se ha estado visualizando mucho y es que pues los trabajadores como tal ya prestan su servicio desde su domicilio y esto a su vez puede generar un poco más de comodidad y de retención de personal. También el enfoque en resultados más que en el tiempo trabajado. Lo que acabo de comentar, ¿no? Ahora ya no va a estar como tan establecido un horario laboral, sino un trabajo establecido por metas o por resultados. Ahora, ¿cuáles son las desventajas?
que se va a generar otro tipo de gastos, como lo es el apoyo económico del Internet y la luz. Un tema que ha causado bastantes dudas en este principio de año y de lo cual hablaremos más adelante e intentaremos dar algunas aclaraciones y recomendaciones para el tratamiento y pago de este concepto, ¿vale? También, bueno, la empresa va a tener mayores exigencias en la tecnología de la información. Algunas empresas, pues todavía, pues trabajan a la antigüita, entre comillas, con su computadora de escritorio y van a tener que estar invirtiendo un poco más de gasto en nuevas tecnologías para que sus trabajadores presten servicio desde su hogar y tengan la comunicación adecuada. También se puede perder el control de las actividades que llevan nuestros empleados. ¿Esto por qué? Porque la ley, la nueva ley, bueno, la reforma, nos dice que los empleados también tienen derecho a la desconexión y a la privacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el patrón? Pues que pierden un poco el control de las actividades que están haciendo sus trabajadores. Y otra de las ventajas es que no es aplicable, para todas las áreas de la empresa. Esto, por ejemplo, puede suceder con trabajadores que son operativos o que, por ejemplo, tenemos un mensajero que pues requiere de estarse moviendo de un lado a otro para estar entregando documentación o equipo. Entonces, pues en estos casos no puede aplicar o puede aplicar hasta cierto punto. Más adelante les daré un ejemplo más claro sobre el mensajero para que quede muy claro. Muy bien, sigamos. ¿Para quién aplica el teletrabajo? Esta reforma se encuentra detallada, como acabo de comentar, en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, aplica solo para las personas que estén contratadas bajo el régimen de sueldos y salarios. Esto es bien importante, sueldos y salarios, ¿vale? Por lo tanto, las personas que prestan un servicio profesional por honorarios o un empleado asimilado a salario no está sujeto a estas normas que se establecen en la reforma laboral en los artículos 311 y la adición del artículo 330 en el capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Esto es bien importante, solo va a aplicar para sueldos y salarios. ¿Cuándo aplica el teletrabajo? Bueno, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 330, como acabo de comentar, A, establece que para que un empleado sea considerado en la modalidad de teletrabajo, deberá de cumplir más del 40% de su jornada laboral en domicilio, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Si un empleado trabaja 3 días en su jornada laboral en su domicilio y 2 de forma presencial, es decir, que trabaja 5 días a la semana, este deberá ser considerado en la modalidad de teletrabajo, pues está cumpliendo con esta característica, ¿no? De trabajar más del 40% de su jornada vía remota. Ahora, veamos un video muy rápido para aquellos que quieren adentrarse muchísimo más en dónde podemos encontrar la reforma y todos los artículos que vienen en esta nueva reforma. Vamos a verlo de manera muy rápida y sencilla. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro buscador de preferencia. Yo en este caso tengo Google y voy a buscar DOF, que es el Diario Oficial de la Federación. Vamos a entrar a la página oficial del Diario Oficial y en la parte superior derecha van a encontrar un buscador en dicha página. Ahí podemos poner palabras claves. Yo en este caso puse teletrabajo, ¿ok? Y aquí está la nueva publicación, la reforma que se hizo al artículo 311 y la adición del capítulo 12 a la Ley Federal del Trabajo, que fue publicada el 11 de enero de este mismo año. Vamos a ver esta publicación donde pues ya podemos encontrar el detalle de el artículo 311, que es el que fue reformado,
y donde ya define como tal lo que es el trabajo en domicilio. Y también en el capítulo 12 bis vamos a encontrar todo el detalle de lo que es el teletrabajo, los derechos y obligaciones que tienen tanto el patrón como los empleados, ¿vale? Esto es para los que quieren adentrarse más en la ley y ver cómo se estableció. Muy bien, ahora veamos las condiciones del contrato laboral. Es lo que deben de tener ahora nuestros trabajadores que están en esta modalidad en su contrato. Muy bien, lo primero es que se deberá constar por escrito mediante un contrato o un convenio que modifica las condiciones bajo las cuales el empleado va a prestar sus servicios, ¿vale? Ahorita voy a tocar este tema, por ejemplo, para los trabajadores que ya tienen un contrato, pero que están cambiando de modalidad. Más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Pero primero veamos qué es lo que debe de tener. Lo primero son datos generales, lo que debe de tener cualquier tipo de contrato. Nombre, nacionalidad del trabajador, su edad, sexo y domicilio de ambas partes, tanto del trabajador como del patrón. También la naturaleza y las características del trabajo, es decir, qué actividades va a estar desempeñando este trabajador desde esta modalidad. ¿Ok? También se debe de estipular, obviamente, el monto del salario que va a percibir el trabajador de manera bruta, el lugar y la forma en que va a trabajar. ¿Ok? En este caso sería en su domicilio de manera remota. ¿Ok? El equipo de trabajo, los insumos, incluyendo las obligaciones referentes a salud y seguridad. ¿A qué se refiere con esto? Pues al equipo que se le está proporcionando al trabajador para que haga sus actividades. Esto puede ser equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, todo lo que se le proporciona al trabajador debe de estar estipulado en el contrato. Y obviamente las obligaciones que vienen referentes a la salud y la seguridad de la información, lo cual tocaremos más adelante a detalle, ¿ok? También las formas de contacto, supervisión entre las partes, así como la duración y distribución del horario sin exceder los límites. Ojo, aquí podemos estipular muy claro en qué horario vamos a estar trabajando sin exceder los límites marcados por la ley, ¿vale? Ahora, una pregunta también muy recurrente es, ¿qué pasa si tengo trabajadores sindicalizados? Bueno, el artículo 330C de la Ley Federal del Trabajo nos dice, la modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto trabajadores de confianza como trabajadores sindicalizados que estén en esta modalidad podrán aplicar, a lo que nos lleva como consecuencia que en el contrato colectivo de trabajo debe de estipularse o hacerse un anexo aclarando que estos trabajadores van a estar en esta modalidad. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchos patrones piensan, ok, bueno, si ya tengo un contrato colectivo con trabajadores sindicalizados, ya no va a ser necesario hacer nada de modificaciones en su contrato porque es un contrato colectivo. Sin embargo, esto es incorrecto. Se debe de hacer un anexo en dicho contrato colectivo o adicionar un nuevo párrafo donde se estipule que los trabajadores van a estar en esta modalidad, ¿vale? Y obviamente se les debe de entregar una copia de estos contratos a cada una de las personas trabajadoras, ¿vale? Bien, avancemos. De los reglamentos de trabajo, el artículo 330D de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los patrones que no tengan contratos colectivos deberán establecer el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y establecer las políticas de dicha modalidad, ¿vale? Aparte de tener un contrato,
individual por cada trabajador, debemos de establecer un reglamento y las políticas de las personas que estarán en esta modalidad, ¿vale? Muy importante. Aparte de crear esta política, debemos, bueno, se hace la recomendación de que se entreguen estas políticas de manera física en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para su validación, ¿vale? Ahora, veamos las obligaciones del patrón más a detalle. Referente al equipo, mantenimiento y seguridad de la información, el artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo nos dice, el patrón deberá proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el trabajo, como lo son los que ya comenté, equipos de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras o otros insumos que necesiten los trabajadores para realizar sus actividades de manera correcta, ¿vale? ¿A esto qué quiere decir? Que el patrón no solamente con entregar el equipo de cómputo ya está deslindado de la responsabilidad, sino que también tiene que brindar el mantenimiento y la seguridad de la información. Esto, ¿cómo puede ser? Bueno, con antivirus, con algún otro software que nos ayude a proteger la información que van a estar utilizando nuestros trabajadores al momento de desempeñar sus actividades, ¿vale? No va a ser obligación del trabajador, es del patrón. Referente a la seguridad social, la capacitación y la jornada laboral. Artículo 330E de Ley Federal de Trabajo nos dice, es obligación del patrón inscribir a los trabajadores en modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de seguridad social IMSS. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya lo vimos al principio, ¿no? Los que van a estar en esta modalidad de teletrabajo van a ser sueldos y salarios. Ahora, si son sueldos y salarios, por lógica, deben de estar asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿vale? Punto bien importante, no lo olvidemos. También nos dice implementar la capacitación, asesoría y garantizar el aprendizaje y adaptación al uso correcto de las tecnologías de la información. Esto es muy importante, por ejemplo, para trabajadores que van a cambiar de modalidad de presencial a teletrabajo y se les tiene que capacitar porque tal vez se va a implementar un nuevo software que les va a ayudar a mejorar su desempeño laboral vía remota, pero para esto, pues, ¿qué necesitan los trabajadores? Capacitación, y es obligación del patrón proporcionar esta capacitación, ¿vale? Bien importante también. Respetar la jornada laboral acordada en el contrato, como ya lo vimos hace rato, pues la desconexión es un derecho del trabajador, a menos de que, obviamente, si el trabajador presta servicios por horas extras, les sean retribuidas. Esto es bien importante y ya está establecido en ley, ¿vale? Por eso debemos de respetar la jornada laboral de nuestros trabajadores si ya está estipulada en un contrato laboral. Referente al apoyo económico, ahora sí entramos como al tema que ha causado bastante duda en este año. El artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo nos dice, pagar los salarios en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el contrato celebrado con los trabajadores en esta modalidad. Bueno, aquí creo que no hay ninguna duda porque creo que todas las modalidades se trabajan de la misma forma. Se establece cuánto vamos a pagar y se debe de pagar en tiempo y forma. Pero, ¿qué más nos dice? Asumir los costos derivados del trabajo a distancia, que incluye el pago de servicios de telecomunicación, en este caso Internet, y la parte proporcional de la electricidad. Es aquí donde el patrón dice, bueno, reducí costos en el pago de renta de oficinas, en el pago de electricidad, pero ahora tengo que pagar la ayuda de telecomunicación y parte proporcional de la electricidad. Bueno, pues vayamos a detalle qué es lo que tenemos que hacer. La actual reforma al teletrabajo en su artículo 330E omite cuál es el proceso para realizar el pago de dicho apoyo económico. Entonces aquí es donde surgen las dudas.
Bueno, si la reforma no me está diciendo cómo lo tengo que pagar, pues, ¿cómo le hago, no? Ahorita vamos a ver a detalle qué es lo que tenemos que hacer. Tampoco nos hace mención a cómo determinar los importes que deben de brindar a los trabajadores por el concepto del apoyo a teletrabajo. Por lo que, primer punto, debe ser de común acuerdo con el trabajador el importe a pagar, ¿vale? Por ejemplo, si mi trabajador paga 200 pesos de electricidad y de internet, es solo un ejemplo, debemos de acordar con el trabajador qué proporción corresponde de internet y de electricidad de los gastos que realmente le está generando a la empresa. Y esa proporción debemos de pagársela. Ojo, es como un acuerdo con el trabajador. No es nada más como que se estableció, el patrón estableció un importe y eso es lo que voy a pagar. Debe ser de común acuerdo con el trabajador, ¿vale? Ahora, ¿cómo voy a pagar este apoyo económico en la nómina? Ya que ninguna autoridad ha hecho mención de cómo pagarlo, ni ley del ISR, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social nos ha dicho qué tratamiento le vamos a dar a este concepto, si lo debo de timbrar, si no lo debo de timbrar. Entonces vamos a entrar a detalle del tratamiento fiscal que le debemos de dar a este concepto, ¿vale? Como acabo de comentar, por otro lado, la ley del impuesto sobre la renta ni la ley del seguro social no han hecho mención sobre el tratamiento que se le debe dar al concepto del apoyo a teletrabajo, por lo que se dan las siguientes recomendaciones. Ojo, son recomendaciones ya que todavía no está nada estipulado en la ley. La primera recomendación es pagarse este apoyo económico en el concepto 999 del catálogo de otros pagos del catálogo SAT. Es otros pagos, ¿ok? Ahorita vamos a entrar a detalle del por qué, en qué casos debemos de aplicar esto y en qué casos el otro. La otra opción es pagarse en el concepto 038 del catálogo de percepciones del catálogo SAT. Ojo, una cosa es catálogo de otros pagos y otra cosa es el catálogo de percepciones SAT, ¿vale? Ambos están estipulados por el SAT, pero son dos catálogos completamente diferentes y tienen diferente tratamiento. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Primero, pagarse en el concepto 999 del catálogo de otros pagos, esto puede darse cuando se considera que este apoyo económico se va a tratar como herramienta de trabajo, o sea, para herramienta del trabajo. Sabemos que el Internet, si estás en esta modalidad, es una herramienta, por lo que se puede tratar en el 999. ¿Y qué implicaciones tiene pagarlo en este concepto? Pues que va a estar exento de pago de impuestos sobre la renta, va a estar exento para el cálculo de la variabilidad IMSS y va a estar exento para el cálculo del impuesto sobre la nómina en todos los estados de México. ¿Vale? Aquí es donde entra el tema interesante, ¿no? Ahora, ya vamos a pagar este concepto en nuestra nómina. ¿Cómo se debe de visualizar en el XML? ¿Qué es el XML? Bueno, es un archivo de texto que se genera en el recibo de nómina y que es enviado a la autoridad para informar sobre los pagos que realizamos en nuestra nómina a nuestros colaboradores. Ahora, así es como se debe de visualizar. En el nodo de otros pagos, si se dan cuenta, no está en percepciones, está en otros pagos con la clave 999 y el nombre nosotros lo podemos establecer o configurar en nuestro sistema de nómina, en este caso Runa. Y bueno, yo lo puse como herramienta de trabajo, pero lo podemos poner como apoyo económico teletrabajo. Esto ya es decisión de cada uno mientras se timbre en la clave 999. El importe, igual sabemos, es de común acuerdo con el trabajador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento
con la segunda opción, que es pagarse en el concepto 038 del catálogo de percepciones, lo cual sabemos sí tiene un tratamiento fiscal de seguridad social y ya está establecido en la ley. En este caso, utilizaríamos este concepto cuando, por ejemplo, regresemos al caso del mensajero. Sabemos que por la contingencia de la COVID, todos los trabajadores o la mayoría de ellos, pues se vieron obligados de moverse a su domicilio. Pero, por ejemplo, este trabajador es operativo y como tal no utiliza el Internet o no es una herramienta de trabajo que él utiliza diariamente para desempeñar sus labores, sino que él se tiene que estar moviendo de un lado a otro para desempeñar sus actividades. Pero como está en teletrabajo, o sea, está en su domicilio la mayor parte de su tiempo, pues entonces sí se tiene que dar este apoyo económico, pero en el catálogo 038 de otros pagos, porque no es una herramienta de trabajo para este trabajador, ¿vale? Es cuestión de criterios si nos damos cuenta y solamente estamos dando recomendaciones, ya que como comento, la autoridad no ha dado no ha hecho ninguna publicación referente al tratamiento fiscal y cómo debemos de pagarlo. Es por eso que se dan estas recomendaciones que son las más adecuadas, ¿ok? Aquí podemos ver la imagen donde está el catálogo de percepciones y vemos la clave 038 de otros pagos. ¿Cómo lo vamos a ver en nuestro XML? Aquí si se dan cuenta, a diferencia de en nuestra otra opción, lo podemos ver en el apartado de percepciones, en el nodo de percepciones, con la clave 038 y igual podemos configurar en nuestro software de nómina que no aparezca otros pagos, sino que aparezca como ayuda a teletrabajo, apoyo económico a modalidad teletrabajo con el importe establecido. ¿Ok? Ahora, veamos más a fondo las diferencias en el tratamiento fiscal de ambos conceptos, 999 y 038. Para la 999 no representa un ingreso para el trabajador proveniente de su trabajo, ya que será tratado como una herramienta de trabajo. ¿Ok? El importe de este pago es neto para el trabajador, es decir, que no tiene una naturaleza exenta o grabada. Así como pago el concepto, así se va a ver reflejado en la nómina, no va a tener ningún tipo de descuento. La autoridad fiscal aún no sabe la deducibilidad de este tipo de pagos, ¿ok? Debe de aplicar cuando el pago que se hace aplique para los puestos en los que el uso de la electricidad y el Internet son parte esencial de su trabajo, lo que acabo de comentar hace ratito, ¿no? Es una herramienta de trabajo y para eso lo va a utilizar. Por lo tanto, debe detallarse específicamente para quienes sí aplica este tipo de pago. Ahora veamos la 038. ¿Es un ingreso para el trabajador? Sí lo es. Se considera una ayuda para el trabajador, por lo tanto, debe de estar grabado en el criterio más conservador, es decir, lo vamos a considerar para impuestos sobre la renta. También deberá estar grabado para el IMSS. ¿En qué parte? Bueno, cuando llega el bimestre y tenemos que calcular nuestras variables. Este concepto sí entraría a juego para cálculo de variabilidad al momento de calcular, ¿vale? ¿Es deducible de la nómina? Sí lo es. Y puede aplicar la ayuda para algunos otros empleados donde el Wi-Fi o la electricidad no son herramientas directas de trabajo, como en el caso o el ejemplo del mensajero, ¿no? Ahora veamos las obligaciones que tienen los trabajadores en dicha modalidad. Del equipo, información y políticas. El artículo 330F de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el trabajador debe de tener en condiciones apropiadas y mantener en conservación los equipos, materiales e insumos que reciban por parte del patrón, ¿vale? No porque el patrón ya me entregó la computadora, la impresora, significa que ya son mías. Digo, también yo debo de ser responsable y cuidar del equipo que se me ha brindado, ¿vale?
También debe de atender a las políticas de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, ya que como sabemos existe mucha inseguridad en las redes, en el Internet, y por eso el empleado también debe de ser responsable eh, del manejo de la información que le brinda el patrón. También debe utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades, obviamente con sus limitantes. Por ejemplo, si el patrón le está brindando una aplicación para que se esté comunicando, pues es obligación del trabajador estar atendiendo dentro de los horarios laborales dicha aplicación, ¿vale? Es importante eso, por eso pongo con sus limitantes por el horario laboral. Referentes a salud y apoyo económico, el artículo 330F nos dice que el trabajador debe de obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aparte, el artículo 330J complementa diciendo, las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del presente capítulo serán establecidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lo que les comenté hace ratito, ¿no? El patrón ya creó sus políticas internas para teletrabajo. Es importante llevar estas políticas y presentarlas en la Secretaría del Trabajo para que tengan su validez y, bueno, el trabajador las pueda asumir como tal. También, el trabajador debe de informar sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones, que es destinada a las actividades laborales. Sí, sabemos que el patrón debe de pagar el apoyo económico, pero el patrón no va a estar investigando cuánto pagas de internet y cuánto pagas de luz, sino que también es obligación del trabajador presentar la información para que lleguen a un común acuerdo de cuánto debemos de pagar por dicho apoyo económico. Ahora, un también tema importante donde ha surgido varias dudas es el cambio de modalidad. ¿Qué pasa cuando tenemos que cambiar a un trabajador de modo presencial a teletrabajo o, bueno, el trabajador decide cambiarse, ¿no? El artículo 330G de la Ley Federal del Trabajo nos establece esto y dice, si desea cambiar de modalidad de presencial a teletrabajo, deberemos primero establecer por escrito a través de un anexo al contrato con las características del trabajo antes mencionadas. Esto es bien importante, ¿no? Porque al principio comenté que debemos de crear un contrato nuevo para los trabajadores que estarán en esta modalidad. Sí, pero solamente para los trabajadores que entran nuevos a esta nueva modalidad. Los trabajadores que ya estaban con nosotros, pero que van a cambiar de modalidad, solamente les podemos crear un anexo con las nuevas características que van a tener en la nueva modalidad, ¿vale? Solamente va a ser un anexo. ¿Vale? Deberá ser un cambio voluntario, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente acreditados. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora con la contingencia de COVID, pues fue un cambio más obligado que voluntario, pero fue acreditado. Por esto se respeta. Ambas partes tendrán derecho a la reversibilidad, por lo cual pueden pactar los procesos y tiempos para el mismo, ¿vale? Si mi trabajador, después de que pase la contingencia, quiere regresar a la modalidad presencial o el patrón ya se lo está exigiendo, adelante, se puede hacer sin ningún problema. Esto también ya está establecido en la ley. Ahora, ¿cómo vamos a generar el concepto de apoyo económico o teletrabajo en Runa? Vamos a ver unos videos muy rápidos y muy sencillos de cómo podemos crear estos conceptos en Runa. Bueno, estando en nuestro perfil, vamos a ir a la configuración en el apartado de conceptos. Aquí daremos clic en el botón Nueva percepción. Agregaremos el nombre que nosotros deseamos. En mi caso, yo puse ayuda a teletrabajo. Seleccioné que es una percepción estándar para la 999.
Aquí vamos a encontrar todo el catálogo, pero sabemos que es la 999 y sabemos que esta está exento de todo. Y aquí podemos agregar la cuenta contable en caso de que generemos una póliza dentro de Runa. Y después ya podemos visualizar este concepto dentro de nuestro catálogo de conceptos que tenemos en la configuración de Runa, ¿vale? Ahora vamos a la segunda opción, es la 038. Déjenme ver si esta es la 038. Aquí está, perdón. Este es el de la 038. Mismo proceso, vamos a la configuración, al apartado de conceptos, donde daremos clic. Y bueno, crearemos esta nueva percepción. Igual podemos poner el nombre que nosotros deseemos. Yo pongo aquí ayuda a teletrabajo. Selecciono que es una percepción estándar o periódica, dependiendo. El catálogo SAT es la 038. Y bueno, aquí podemos seleccionar la configuración. Yo pongo que es de tipo extraordinario, que no, que sí graba para ISR y sí graba para ISN, porque recordemos, es la clave 038. Por lo tanto, sí tiene un tratamiento fiscal. Y aquí ya podemos visualizar este mismo concepto en nuestro catálogo de conceptos que tenemos en Runa, ¿vale? Así es como creamos el concepto y después de esto, al momento de crear nuestra nómina, ya podemos adicionar este concepto para los empleados que están en modalidad de teletrabajo y les vamos a pagar cierto importe acordado, recordemos, ¿vale? Por último, veamos algunos temas de ayuda. Lo primero serán algunas preguntas frecuentes que surgen del teletrabajo. La primera es, ¿todos los patrones están obligados a pagar el apoyo económico? Sí. De acuerdo a lo establecido en el artículo 330, todos los patrones que tengan empleados en modalidad de teletrabajo están obligados. Solo los empleados en esta modalidad, ¿ok? La segunda pregunta es, ¿se deben crear contratos nuevos para todos los trabajadores que están en teletrabajo? Ok, en el caso de ser trabajadores de nuevo ingreso, sí, como lo comenté. Y para empleados que cambian de modalidad, es importante crear un anexo al contrato con los detalles de esta nueva modalidad, ¿vale? Si ya son empleados con antigüedad, solamente hay que crearles un anexo, no es necesario hacer todo un contrato. Tercera, ¿debo de timbrar en CFDI el apoyo económico? Sí. Sí, ya que es una forma de comprobar el pago de dicho apoyo en casos de auditorías o aclaraciones con los trabajadores, ¿no? La cuarta es, si se accidenta un trabajador en su hogar en esta modalidad, ¿se considera riesgo de trabajo? Pues depende de las circunstancias y de si el trabajador se encontraba realizando actividades referentes a su trabajo. Es bien importante esto, no por estar en teletrabajo y me accidento ya se considera riesgo de trabajo, ¿no? Se deben de analizar las circunstancias en las cuales sucedió el accidente de trabajo para que sea calificado de este modo. Y es por eso que el patrón también tiene el derecho de llenar el ST7 dictaminando qué fue lo que sucedió en el teletrabajo. ¿Ok? Todos los patrones en esta modalidad deben estar asegurados, perdón, todos los trabajadores en esta modalidad deben de estar asegurados ante el IMSS, sí, ya que estos trabajadores deben pertenecer al régimen de sueldos y salarios. ¿Ok? Esto ya lo deja muy claro la Ley Federal del Trabajo, no hay otro camino. Consejos útiles. Analiza la mejor opción para entregar el apoyo económico a los trabajadores, es decir, analicen cuál es la mejor opción, si la 999 o la 038 y, bueno, qué tratamiento le vamos a dar a estos conceptos, ¿vale?
Verifica y actualiza la información pertinente en tus contratos laborales. Recuerden, no es indispensable crear un nuevo contrato. Con que se haga un anexo para los trabajadores que ya estaban con nosotros es más que suficiente, ¿vale? Crea una política de seguridad en teletrabajo y del equipo entregado, ¿vale? Es importante hacer una bitácora de todo el equipo que estamos entregando a nuestros trabajadores. Computadoras, impresoras, sillas ergonómicas, porque después vamos a perder el control de lo que tenemos y lo que no tenemos y lo que ya le dimos al trabajador y que no. Es mejor llevar una bitácora de control, ¿ok? Implementa métodos de comunicación efectiva para trabajadores en dicha modalidad, ¿vale? Bueno, ahora con esta nueva modalidad, muchos patrones lo que están haciendo es implementar nuevas aplicaciones para estar en comunicación con sus trabajadores, como puede ser Slack, WhatsApp, bueno, ya depende de cada patrón, ¿no? Y por último, la recomendación es establecer una metodología de trabajo para respetar los horarios laborales de los trabajadores, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? ¿Qué tanto nos conviene estar por horario laboral o cambiar a este tipo de trabajo donde establecemos metas por fechas y vemos qué tal funcionamos? Pero eso depende de cada patrón.